Hola, muy buen día. Hoy vamos a ver cómo utilizar formularios de Google. Este video es la introducción de formularios de Google, el cual es un compendio de videos en donde vamos a profundizar cómo utilizar formularios para hacer exámenes a nuestros alumnos o pruebas de forma simple y sencilla utilizando esa aplicación. En este caso, para empezar de forma más idónea y más fácil, vamos a hacer una prueba ya hecha para ver cómo funcionan formularios de Google para trabajar. Entonces vamos a estar en el lugar del alumno. En este caso, aquí estamos dentro de un formulario que creé para que veamos las características. En este caso, se comparten estos formularios mediante un link y el alumno puede acceder y a contestar pruebas que ustedes van asignando. En este caso, este es un examen de conocimientos, cómo funcionan los cuestionarios en formularios. Vamos a ver cómo funciona y podemos ver aquí que pues, es una interfaz amigable para el alumno. En este caso va desplegando diferentes opciones en donde nosotros vamos llenando información. Aquí, por ejemplo, me pide cuál es mi primer apellido. Entonces voy a escribir aquí Mendoza. ¿Cuál es tu segundo apellido? Villanueva. Y mis nombres, pues Francisco. Ya que termine, aquí, por ejemplo, podemos ver una barra de progreso. Ahí nos va a decir cuánto nos falta para terminar. Nos vamos a ir a la siguiente sesión. Esperemos a que carguen. Y aquí nos aparece nuestra primera pregunta del examen. En este caso, ¿cuántos 2 más 2? Aquí nos aparecen diferentes opciones en donde nosotros podemos responder. Aquí, por ejemplo, por obvias razones, pues la respuesta de cuántos 2 más 2 es obviamente 4. Luego tenemos esta pregunta. Si las personas de la Tierra fueran una aldea con 100 personas, ¿cuántas personas serían del continente americano? Y aquí, por ejemplo, vemos de que podemos agregar imágenes para que las utilicen los alumnos para poder contestar una pregunta de opción múltiple o abierta o del tipo de pregunta que usemos. En este caso, pues es una pregunta de razonamiento. Aquí nos dice que son 60 serían de Asia, 16 de África, 10 de Europa, 9 de América Latina y el Caribe y 5 de América del Norte. En este caso, pues es sumar 9 más 5 es igual a pues 14. Luego tenemos esta pregunta en donde nos hace cuál de las siguientes aves no puede volar. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que podemos poner en las respuestas, podemos poner imágenes para que los alumnos seleccionen cuál es la respuesta correcta. Aquí, por ejemplo, cuál de las siguientes aves no puede volar, pues obviamente un pingüino. Ahí ya lo seleccionamos. Luego, ¿cuál de las siguientes imágenes es de la misma especie de la imagen ejemplo? Aquí es un combinado de la anterior que hicimos, ahí de cuál de las siguientes aves no pueden volar, ahí de que las opciones tienen una imagen, y de las personas de la Tierra. En este caso, ponen una imagen de ejemplo y da opciones de cuál es la opción correcta. Aquí, por ejemplo, la pregunta la repito, ¿cuál de las siguientes imágenes es de la misma especie de la imagen ejemplo? Pues aquí selecciono, pues obviamente, el pingüino. Nos vamos a la siguiente sección. Aquí ya terminamos las anteriores. Y tenemos aquí una pregunta de casillas. Una pregunta de casillas es de que puedes seleccionar una o varias respuestas. Aquí, por ejemplo, puedes seleccionar esta y esta y mandar esta respuesta. O, por ejemplo, nada, seleccionar una de esas. En este caso, ¿cuál de las siguientes definiciones define el comportamiento del consumidor? Aquí, pues, yo ya sé la respuesta correcta, pues son actos de proceso y actos individuales, pero me voy a equivocar a propósito y voy a poner ninguna de las anteriores. Luego tenemos la siguiente, ¿cuáles son animales que existen? En este caso, tenemos una ballena, un pony y un dragón. Vamos a seleccionar pues la ballena y el pony porque son animales que sí existen. Y dejamos desactivado el dragón.
Vamos a la siguiente sesión y son preguntas de respuestas abiertas. Aquí el alumno puede responder con un texto. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el nombre oficial de México? Aquí me pide que escribir en mayúsculas. Aquí, por ejemplo, pues el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. Luego tenemos aquí que agrega un fragmento de un texto en donde los alumnos lo pueden leer. Y aquí, por ejemplo, me pide una respuesta basándote en el fragmento antes señalado que le pidió el profesor a sus estudiantes. Aquí, pues, ahí me va a matar la maestra de español. Nada, me estoy basando en simple lectura, pero, pero aquí voy a poner ahí de que ya, ellos son los encargados del mundo del mañana. Y pues ahí, pues, como vemos, podemos escribir nuestra respuesta y puede ser prolongada y aún así la va a aceptar. Nos vamos a la siguiente sección y, y la sección en donde nos pide realiza la siguiente división en una hoja de papel, tómale una foto al procedimiento junto al resultado, señala el resultado en un cuadrado. Aquí, por ejemplo, nosotros le podemos pedir al alumno que suba, por ejemplo, un archivo adjunto. Si, por ejemplo, lo está haciendo desde su celular, puede utilizar, por ejemplo, las fotografías que tomó celular o archivos que hizo en su celular. O en el caso, por ejemplo, de aquí de esta pregunta, que yo la estoy haciendo en la computadora, yo puedo buscar los archivos que estén en mi computadora. Aquí, por ejemplo, me aparece la pantalla para subir un archivo. Voy a buscarlo. Ahí nada, esperen un momento, porque ahorita creo que no están viendo nada. Nada, voy a buscar dónde se encuentra el archivo que voy a juntar. Ahí ya puse ahí la imagen que hice, la división es sencilla, solución. Ahí y le doy a dar clic en cargar. Aquí pues ya está cargado el archivo que subí. Si le doy clic, por ejemplo, lo puedo previsualizar y ver, por ejemplo, qué es lo que entré como alumno. Aquí, por ejemplo, pues está mi procedimiento para resolver la división. Finalmente, pues ya nos aparece el botón de enviar. Al momento de que el alumno da clic en enviar, se envía automáticamente y se almacena en el formulario de este examen. Si, por ejemplo, el alumno quiere retroceder para atrás, puede ver las anteriores sesiones y ver las respuestas y volverlo a revisar. En este caso, pues puede, como vemos, no se borran las respuestas a menos de que pues cierre la prueba. En este caso vamos a darle clic en enviar. Y pues ya nos aparece que terminé con éxito la prueba. En este caso pues ya terminé el examen. Y pues esto es lo que ve el alumno. Como vemos es una interfaz muy sencilla y fácil de utilizar. Ahora vamos a ver cómo lo vería el maestro. En este caso, bueno, aquí ya estoy en la interfaz de cómo lo vería el maestro. Aquí, por ejemplo, podemos ver todas las preguntas, secciones, etcétera, de cómo redactamos el examen. Nos vamos aquí en la sesión de respuestas y podemos ver el resumen de respuestas generales o podemos ir a revisar pregunta por pregunta o individuales. Aquí es una gran ventaja para nosotros porque, por ejemplo, me voy aquí en preguntas y, por ejemplo, me lista todas las preguntas que hice en el examen. Aquí, por ejemplo, me aparecen todas las respuestas que han dado los alumnos. Aquí, por ejemplo, el apellido pues no lo voy a calificar, el segundo apellido tampoco, nombres y cuánto es 2 más 2. Aquí, por ejemplo, ya automáticamente de las 3 respuestas que he recibido de este formulario, me parece que pues las están calificadas correctamente. En este caso, si configuramos correctamente formularios, las preguntas de opciones múltiples nos la va a calificar automáticamente. Nos vamos, por ejemplo, a la siguiente, si las personas fueran solo 100 personas,
Y aquí, por ejemplo, también me parece pues, de que 3 personas contestaron 14 y la respuesta pues es correcta. Aquí, por ejemplo, si yo decido que es incorrecta, simplemente le pico aquí el símbolo de, de X y le doy en guardar. Pero en este caso, pues lo vamos a dejar como aprobado. Nos vamos a la siguiente pregunta. Nos vamos a ir a una que yo me equivoqué a propósito de cuáles de las definiciones de comportamiento del consumidor. Y por ejemplo, aquí me parece que 2 personas contestaron correctamente la respuesta que yo configuré automáticamente. Y luego tengo aquí de que esta persona, una respuesta, o sea, la que yo hice hace rato, respondió ninguna de las anteriores. Y en este caso me señala que pues me equivoqué y automáticamente me pone el 0. Luego nos vamos al siguiente. ¿Cuáles son los animales? Aquí tenemos las de opciones múltiples. Nos vamos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, la de cuál es el nombre oficial de México. Aquí, por ejemplo, tenemos Estados Unidos mexicanos, pero, por ejemplo, la respuesta que estas dos son correctas. Aquí, por ejemplo, el alumno puede escribirlo de diferentes formas y obviamente pues el algoritmo de formularios de Google no entiende que son iguales los 3. Aquí, por ejemplo, yo puedo corregirlo y decirle, no, ese está bien y este está bien. Y aquí le doy guardar y ya me al momento de pasar las calificaciones, automáticamente pues me van ¿cómo se dice? A decir que están correctas y me va a sumar los puntajes correctamente. Lo tenemos basándote en el fragmento anterior señalado que les pidió el profesor a sus estudiantes y por ejemplo es una respuesta muy abierta. Y por ejemplo, aquí pues ustedes van decidiendo cada tipo de respuesta si es correcta o es incorrecta. Aquí, por ejemplo, voy a poner cuáles son las correctas. Y por ejemplo, a esta es una forma fácil de identificar si se copiaron o no los alumnos en las respuestas. Obviamente, cuando dan una respuesta larga o que fácilmente ellos pueden responder de forma específica, aquí nos va a decir que 2 personas respondieron exactamente lo mismo y eso es muy improbable en preguntas donde puedes responder de forma muy amplia. En este caso, bueno, la primera está correcta, a mi gusto, la segunda está incorrecta y la tercera está correcta. Le doy aquí en guardar y ya me guardó lo que califique aquí. Luego me voy a la última pregunta que les pedí a los alumnos que subieran a un archivo. Y por ejemplo, aquí podemos ver los archivos adjuntos que subieron los alumnos. Yo, por ejemplo, al momento de darle clic a este, me abre el archivo que subió el alumno y podemos ver así el procedimiento y decir, sí, sí lo hizo bien. Volvemos a la ventana anterior y pues ya le doy en correcto. Aquí, por ejemplo, pues subí la misma imagen en varios, pero en este caso algo que tal vez no han notado es de que, por ejemplo, no nos dice el nombre de qué alumno fue. En este caso nos da una forma de volar más justa, porque ahí no decimos, ay, es que Pablito siempre lo tiene bien, entonces lo doy correcto. No, en este caso nos facilita dar una evaluación neutra a los alumnos y que no afecten factores así de que me cae mal o que ellos digan, ay, es que le caigo mal al maestro. Aquí le doy en guardar. Y por ejemplo, ya terminé de evaluar todas las preguntas. Aquí, por ejemplo, me voy aquí en la individual y, por ejemplo, puedo ver la evaluación de cada uno de los alumnos. Aquí, por ejemplo, tengo 3 evaluaciones y puedo ver, por ejemplo, que es López, tuvo 8 de 9 puntos. El primer Mendoza tuvo 9 puntos y esta prueba que yo hice, la última, pues son 8 puntos. En este caso, ya que evalué cada uno de los exámenes, ahí, por ejemplo, yo puedo publicar sus puntajes. Aquí, por ejemplo, voy a publicar el puntaje y le va a llegar una notificación al alumno mediante su correo electrónico.
En este caso, para entregarles así de que ya les califique el examen, ya te lo devuelvo. Finalmente, aquí podemos ver que tenemos la opción de que se acepten respuestas. En estos exámenes vamos a dar tiempo de hacerlos de 1 hora 40 minutos. Esta hora 40 minutos se van a definir en los horarios de exámenes. Ya se están haciendo y se les va a enviar a sus correos electrónicos. En este caso, si por ejemplo yo desactivo que ya no se aceptan más respuestas, si por ejemplo el alumno quiere realizar el examen, aquí automáticamente nos bloquea para, para que hagan el examen. Y finalmente, pues la parte que más interesa a los maestros, de que pues quiero hacer que pasar todo esto en Excel y tener los números desiertos de cada uno de los alumnos. En este caso tenemos aquí el botón de, ¿cómo se dice? De hoja de cálculo de Excel. En este caso vamos a crear una nueva hoja. Y pues aquí automáticamente ya me aparece la puntuación de cada uno de nuestros alumnos, el nombre de cada uno. Esperemos a que carguen. Perdonen estar dado porque estoy grabando desde internet. Y pues aquí nos aparecen automáticamente cuántos aciertos tuvieron los alumnos. Nos vamos a la parte derecha. Aparecen las respuestas que dieron, el documento adjunto que hicieron. En este caso nos facilita el trabajo porque tenemos un compendio de todas las respuestas que dieron los alumnos cuando hicieron el examen, en qué horario, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, aquí simplemente le damos copiar, nos vamos a otra hoja de Excel que tengan y le damos pegar sin formato. En este caso solo los valores los voy a pegar y automáticamente me pone el número de aciertos. Igual vamos a profundizar cómo trabajar con sus, ¿cómo se dice? Hojas de cálculo, sus Exceles para pasar los números de aciertos a sus documentos de Excel. En este caso, como vemos, pues trabaja de forma amigable. Es una herramienta sencilla, pero también se puede utilizar de forma compleja, ya que, por ejemplo, yo automaticé de que se evaluara automáticamente. En este primer video, bueno, ya lo concluimos. Es el primer paso de la introducción a formularios de Google para utilizarlos en exámenes. En este caso, lo que te voy a pedir es de que acceses al link que viene en la descripción de este video y realices la prueba que yo hice para que veas cómo funciona de primera mano formularios en modalidad de cuestionarios, o sea, utilizándolos para examen. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntar en la parte de comentarios. Y en el próximo video veremos cómo empezar a trabajar con formularios y cómo utilizar la interfaz de formularios de Google. En este caso, me alegra de trabajar con ustedes y nos vemos la próxima.